Bueno, yo soy Diego, bueno, yo soy Diego Alejandro Milán Navarro y voy a exponer el PIA. Atletismo. Es una de las disciplinas deportivas más antiguas del mundo, que involucra distintas ejecuciones, como carreras, saltos, lanzamientos y otras pruebas combinadas. Muchas de ellas se practicaban por separado, con fines deportivos o prácticos, desde los inicios mismos de la humanidad. La primera referencia al atletismo como deporte proviene del año 776 a.C., de una lista de competidores de la antigua Grecia. En ese entonces se limitaba a una carrera pedestre de 197.27 metros de largo, conocida como Stadium, supuestamente equivalentes a 200 veces el pie del héroe mítico Hércules. Más adelante surgió el doble Stadium, la carrera de medio fondo y la carrera de fondo. Además, en los Juegos Olímpicos de la Grecia antigua, de finales del siglo 800 a.C., surgió el pentatlón, la disciplina que combinaba la carrera, el salto, el lanzamiento y la lucha. Otra de las carreras más antiguas de la Europa medieval era la celebrada en la Roma a mediados del siglo XV, reproduciendo a los atletas griegos y haciendo competir a los atletas totalmente desnudos, tal y como en la antigüedad. En 1825 se celebró la primera reunión del atletismo moderno, cerca de la capital inglesa. Hacia finales del siglo, la visión inglesa del deporte como un elemento social fue extendiéndose por Europa. Así comenzó la unión de las sociedades de atletismo en Francia, Estados Unidos, Bélgica y Alemania. En esta última se dio el primer campeonato oficial en 1891. Este surgimiento organizado del atletismo en Europa fue clave para revivir los Juegos Olímpicos. En sus comienzos, como deporte organizado en la antigua Grecia, los vencedores en las pruebas de atletismo eran considerados auténticos héroes. Es por ello que los ganadores eran proclamados como seres superiores al resto, iniciando la tradición hasta hoy vigente de colocarles una corona hecha de ramas de olivo. Una diferencia importante con el atletismo y el deporte en general antiguo y actual es que anteriormente solamente se premiaba al ganador, es decir, el primer lugar. No existían premios ni distinciones al segundo ni tercer lugar, siendo la primordial al mostrarse superior al resto. En cambio, actualmente suele dársele preferencia a la sana competencia y a la superior personal, por lo que se suele premiar a los primeros tres o más lugares, además de que se suele dar un premio simbólico a todos los participantes, por el simple hecho de haber participado. Otra diferencia muy evidente es la ropa con la que se competía. Anteriormente los atletas competían sin ropa y con los pies descalzos. Ahora se cuenta con ropa elaborada con la más alta tecnología, misma que permite a los atletas competir exigiéndose al máximo, cuidando aspectos como una mejor transpiración y una mejor pisada, entre otros. Con la aparición de los Juegos Olímpicos en 1896, el atletismo comenzó a tomar el rumbo que le ha posicionado en lo que es actualmente una sana competición. Anteriormente la participación deportiva le era permitida a los hombres exclusivamente, así como a ciertos sectores de la población, y posteriormente a algunos países. Finalmente, la evolución en las variantes y dificultad de las pruebas es la última gran diferencia. Se podría considerar a la entrada del cronómetro en la escena de los Juegos Olímpicos en 1912 como el punto determinante en este aspecto. Anteriormente las variaciones no eran tan calculadas como lo son actualmente, donde se dan diferencias en milésimas de segundos. Ahora vamos a hablar sobre las pruebas. Pruebas de velocidad. Las carreras más cortas son las denominadas de velocidad. En pista cubierta se corren sobre distancias de 50 y 60 metros al aire libre, sobre 100, 200 y 400 metros. En este tipo de pruebas, el atleta se agacha en la línea de salida y tras ser dado el pistoletazo de inicio por un juez de salida, se lanza a la pista y corre a la máxima velocidad posible hacia la línea de meta, siendo fundamental una salida rápida. Los corredores alcanzaban la tracción inicial situando los pies contra unos bloques especiales de metal o plástico, llamados tacos de salida o estribos, diseñados especialmente para sujetar el corredor y que están colocados justo detrás de la línea de salida. Los corredores pueden usar diversas estrategias durante las carreras. En una carrera de 400 metros, por ejemplo, el corredor puede correr a la velocidad máxima
durante los primeros 200 metros, relajarse en alguna medida durante los siguientes 150 metros, para finalizar de nuevo con otro golpe de velocidad punta a los 50 metros finales. Otros corredores prefieren correr 200 o 300 metros a la máxima velocidad y luego intentar resistir al resto de la carrera. Cuando el corredor aminora la marcha, lo hace para conservar energía que utilizará en el momento en que efectúe de nuevo un esfuerzo máximo. Las reglas. Los atletas pueden competir con pies descalzos o con calzado. Las competencias de velocidad se deben realizar en una pista estándar que tenga de 6 a 8 carriles. La distancia de la carrera se mide desde el borde de la línea de la salida hasta el borde de la línea de llegada más cercana a la salida. Antes de iniciar la carrera, los jugadores deben estar en posición de salida e inmóviles. La llegada de una carrera se señala por medio de una línea blanca de 5 centímetros de ancho. Cualquier participante de las carreras que empuja a otra o obstruye el paso puede ser descalificado de la prueba. Implementos: zapatos con tacos, cronómetros de alta precisión, cámaras y computadoras que detengan salida en falso. Vestimenta: camiseta, pantalón y zapatillas. Biotipo: debido a las características explosivas que el atleta desarrolla durante la salida y el resto de la carrera, el calzado que usan los velocistas debe ser especial. Se caracteriza porque no tiene talón, es anatómico y sobre todo muy ligero. Son características físicas que presenta un atleta ante sus capacidades básicas con base en su velocidad, resistencia y fuerza. Prueba de medio fondo, 800 metros. Prueba de medio fondo en la que se realizan 2 vueltas en la pista del atletismo. Los 800 metros deberán correrse por las calles hasta el final de la primera curva, utilizando todas las calles disponibles. Las salidas, por tanto, serán escalonadas para compensar la curva y para que todos realicen la misma distancia. Al terminar la primera curva, los atletas ya no tienen que correr por las calles y suelen situar en las calles más internas de la pista, calle 1 y 2. Esta carrera consiste en dar 2 vueltas completas al estadio. Esta prueba es disputada tanto en pista cubierta como en pista al aire libre. Los 800 metros lisos u otros 800 metros planos es una prueba de medio fondo en la que cada atleta corre por su respectiva calle o carril durante los primeros 100 metros, pasando a partir de ese momento el denominado carril libre, compuesto normalmente por los carriles 1 y 2 de la pista. Solo podrá haber 8 participantes por carrera, ya que esta prueba está determinada por el número de calles de la pista. 1500 metros. La línea de salida está algo curvada para permitir que las calles más externas se acerquen a la primera calle, la calle más interior, en igualdad de condiciones que el resto de atletas y la distancia recorrida sea la misma. Esta carrera y todas las de mayor distancia no se desarrollan por las calles. El número de atletas que compiten en la prueba será de 12 como máximo. Excepcionalmente, cuando compiten más de 2 atletas, la pista de atletismo se divide en 2 partes, de tal forma que se crean 2 grupos de carrera diferentes que terminarán uniéndose en un punto determinado de la carrera, y donde la pista de atletismo ya no estará dividida. Esto es aplicable a todas las pruebas superiores a 1000 metros que se desarrollen en la pista. Reglas. Las competiciones de medio fondo se realizan en una pista estándar con 8 carriles de 400 metros de longitud. Tendrá 2 rectas paralelas y 2 curvas cuyos radios serán iguales. El interior de la pista estará limitado por un bordillo de material apropiado, de aproximadamente 5 centímetros de alto y un mínimo 5 centímetros de ancho. Vestimenta: zapatillas de running, camisetas técnicas, pantalones y mallas. Biotipo: estos tipos de pruebas combinan por una parte velocidad y por otra parte resistencia, teniendo que llevar a lo largo de la prueba una técnica de carrera y una resistencia a la velocidad en ciertos lapsos para poder conseguir resultados favorables. Entrenamiento: el carácter del entrenamiento del maratoniano es sobre todo aeróbico,
Tiene una importancia meridiana al poseer una idea clara de la programación que se va a llevar a efecto. Primeramente, el acondicionamiento físico general. El maratoniano trata de adquirir una eficiencia óptima de tipo muscular. Esto lo va a conseguir por medio de circuitos, cuestas, pequeños saltos, etc. Lo más normal es que se lleve a cabo a principio de temporada. Luego vendría el factor de la flexibilidad, una preparación que se extiende a lo largo de todo el año. Un tercer aspecto lo conformaría la resistencia aeróbica o la capacidad de aguantar durante el mayor tiempo posible a una intensidad suave. Prueba de fondo, 5.000 metros. Para el circuito o prueba de fondo de 5.000 metros, la partida se hace a partir del trazo de la curvatura por raíl libre. Este trazo se halla ubicado a 200 metros de la meta. Los deportistas, la indicación de a sus marcas se sitúan atrás del trazo a un costado del otro. A la indicación de partida perseguirán al carril interior de la pista, ubicándose estratégicamente adentro del grupo. Por lo que en este circuito, el deportista debe terminar 200 metros más 12 giros a la pista del circuito o prueba. 10.000 metros. Para el circuito o prueba de 10.000 metros, la partida se hace a partir del trazo de la curvatura por raíl libre, que comienza su distancia a partir del trazo de la meta del primer carril. Los deportistas, a la indicación de sus marcas, se sitúan atrás del trazo a un costado del otro, a la indicación de la partida. Persiguen el raíl interior de la vía ubicándose tácticamente adentro del conjunto, por lo que en la prueba el deportista debe terminar 25 giros a la pista del circuito. Biotipo, fuerza. Con respecto a la capacidad de fuerza, diversas razones justifican la necesidad de que un corredor de resistencia supere cierto nivel mínimo de esta capacidad, especialmente en miembros inferiores. Flexibilidad. Poseer una flexibilidad adecuada es un requisito importante para los corredores de resistencia, puesto que contribuye en la amplitud y facilidad de los pasos en la carrera, así como también en la disminución del riesgo de lesiones. Obstáculos, 3.000 metros. La prueba de obstáculos es una carrera de 3.000 metros en la que los competidores tienen que pasar 28 obstáculos y 7 saltos de agua. A continuación te mostraremos el área de competición. Los obstáculos secos tienen una altura de 91.4 centímetros y un ancho de 396.24 centímetros. Los saltos de agua tienen una longitud de 356.76 centímetros y una profundidad máxima de 69.85 centímetros. En los primeros 200 metros no hay obstáculos y luego cada 400 metros hay 4 obstáculos y un salto de agua. Los competidores deben saltar por encima, pisar o ayudarse con una mano para pasar los obstáculos. No cruzar por el agua o hundir un pie en un obstáculo seco implica descalificación. 2.000 metros. El primer obstáculo a salvar estará en la tercera valla de una vuelta normal. Los obstáculos anteriores entre la línea de salida y el primer obstáculo a salvar en la carrera estarán retirados hasta que los atletas hayan pasado por primera vez. Las vallas medirán 0.914 metros de altura para las pruebas de hombres y 0.766 para las pruebas de mujeres. Las barreras superiores irán pintadas con franjas negras y blancas o en otros colores que contrasten. Se recomienda que la primera valla a salvar en la carrera mida por lo menos 5 metros de ancho. Al comienzo de la carrera, la superficie del agua estará al nivel de la superficie de la pista dentro de un margen de 2 centímetros. Desde este punto, el fondo tendrá una pendiente regular ascendente hasta el nivel de la pista, al extremo final del foso de agua. Reglas. No franquee una valla. Pase por uno u otro costado de la fosa. Pase el pie o la pierna por debajo del plano horizontal del borde superior de una valla en cualquier momento del franqueo. Vestimenta. Camiseta, short, zapatillas de carreras, dorsales o numeración. Biotipo. El biotipo es igual que el anterior. El biotipo de un corredor de obstáculos se caracteriza por la fortaleza de sus piernas,
También se trata de atletas de una gran elasticidad y flexibilidad. La agilidad es un componente fundamental y una exigencia impuesta por el hecho de tener que superar los obstáculos y rías. El atleta ideal tiende a ser más bien alto, ya que una corta estatura dificulta la facilidad para superar el obstáculo. Combinadas. El triatlón es un deporte indiscutiblemente de resistencia que consta de tres disciplinas usuales: la natación, el ciclismo y la carrera a pie unidas para una disciplina propia del deporte, que se denominan transiciones. Al haber tres disciplinas, el triatlón consta de dos transiciones, la denominada T1 y la T2. Natación: vientos, mareas, corrientes, etc. Ciclismo: viento, cuestas, curvas, terrenas irregulares, etc. Carreras, desniveles, tipo de asfalto, etc. Es un deporte individual. Combina resistencia por medio de la natación, ciclismo y carrera de pie. El paso de una rutina a otra se conoce con el nombre de transición. Gana el deportista que invierta menos tiempo en los tres segmentos. La natación se realiza en aguas abiertas. La carrera de pie es una prueba de fondo. Declatón: evento de atletismo que consiste en total de 10 pruebas, 4 de pista y 6 de campo, que se realizan en 2 días consecutivos. Los lugares se determinan por el total de puntos logrados basados en las tablas de puntuación de la IAAF. Decatlón: el objetivo es encontrar el atleta más completo, pues estas disciplinas que disputan en 2 días resultan realmente agotadoras. El primer día son los 100 metros planos, salto de longitud, lanzamiento de peso, salto de altura y 400 metros planos. En el segundo día son 110 metros con vallas, lanzamiento de disco, salto con pértiga, lanzamiento de jabalina y 1500 metros planos. Heptatlón: es una de las pruebas combinadas del atletismo y que consiste de 7 disciplinas que se realizan en 2 días consecutivos por el mismo atleta. En el primer día, el competidor realizará el 100 metros vallas, el salto de altura, el lanzamiento de peso y los 200 metros lisos. En el segundo día, el atleta realizará el salto de longitud, el lanzamiento de jabalina y el 800 metros. El triatlón, en donde el objetivo es encontrar el atleta más completo, pues estas disciplinas que se disputan en 2 días resultan realmente agotadoras. Es una prueba que consiste de 7 diferentes competiciones que se realizan en 2 días consecutivos. Las pruebas deportivas son realizadas todos los días por el mismo atleta. Este tipo de prueba es parte de los Juegos Olímpicos y del Campamento Mundial de Atletismo. Puede ser realizado en una pista cubierta o al aire libre. El primer día de competencia se realizan 4 especialidades y el segundo día se realizan las 3 faltantes. Pentatlón: es una modalidad deportiva de atletismo donde se combinan 5 ejercicios: salto, carrera, lucha libre, lanzamiento del disco y lanzamiento de la jabalina, el cual tiene sus orígenes en los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia. Actualmente ha sido sustituido por el pentatlón moderno, que también consiste en la práctica en 5 disciplinas, entre las que se encuentran tiro deportivo, esgrima, natación, equitación y carrera. El objetivo es probar la capacidad de concentración y la precisión. En un principio se usaban armas de fuego, pero más adelante fueron reemplazadas por pistolas de aire comprimido. Cada diana se compone de 10 anillos y la puntuación se basa en el cual de ellos consiga tocar el competidor. Reglas: en lanzamientos y saltos de longitud solo hay 3 intentos. La cadencia de subida del listón será uniforme, 3 centímetros. El tiempo entre saltos será de 1.5 minutos en altura y 2 minutos en pértiga. No existen los saltos o lanzamientos para desempate. Biotipo: deben de gozar de una buena capacidad de resistencia aeróbica y también anaeróbica táctica. Debe poseer un nivel de fuerza considerable y altas exigencias técnicas. Pruebas de fondo: en ellos predominan las fibras musculares de contracción lenta, pero que son muy resistentes. Su tipología es variada, pero normalmente se trata de atletas delgados y de mediana o de baja estatura.
Tienen una gran resistencia aeróbica y un elevado consumo máximo de oxígeno. También deben tener un buen sentido de ritmo y un dominio táctico de las carreras. Bueno, y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.